Aquí estamos de nuevo, mis amigos. Les saluda su servidor Gerardo Bogantes, aquí desde Heredia, Costa Rica. Para usted y las naciones, es un placer y un privilegio poder enseñar la palabra de Dios. Seguimos hablando bajo el tema del milenio. El milenio que es una enseñanza, una doctrina cristiana. Ahí está en la palabra de Dios. Muchos confunden el milenio con la eternidad, con Dios. Otros dicen que es simbólico, que es algo espiritual. Pero yo lo miro en muchos versículos de la Biblia que son 1000 años que sucederán después de la gran tribulación. Jesús vino una vez naciendo de la Virgen María, viene por segunda vez, juzgará a los malos y serán condenados los malos que estén en ese momento. Y en su segunda venida establece 1000 años de paz sobre la tierra. En su primer venida estuvo 33 años y unos pocos meses aquí en la tierra, en Israel, en el oriente, en Israel. Ahora vendrá nuevamente, pero ya vendrá a establecer 1000 años de paz. Ya no es por 33 años, sino por 1000 años de paz en la tierra. La Biblia llama la restauración de todas las cosas y voy a estarle leyendo versículos. Ya he dado varias enseñanzas de este tema y seguiré haciéndolo hasta que Dios quiera, porque no me interesa, sino lo único que me interesa es tratar de esclarecer esta enseñanza bíblica, que yo la miro muy clara en la palabra del Señor. Y tengo aquí junto a mí la Biblia abierta en el libro de Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen que debiera llamarse ese libro Hechos del Espíritu Santo, porque la iglesia primitiva hizo maravillas bajo el poder del Espíritu Santo, o más bien el Espíritu Santo usando a la iglesia, a los primeros cristianos. Y les leo en Hechos capítulo 1, en el versículo 3, dice así: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, después de haber padecido, después de haber padecido de Roma, del desprecio de su pueblo Israel como Mesías, él cumplía su primera etapa en su primer venida. Al morir en la cruz del Calvario nos salvaba y estableció su iglesia. Pero dice que después de haber padecido en la cruz del Calvario y haber ido por 3 días y 3 noches al corazón de la tierra, ya resucitó un domingo por la mañana, después de 3 días, y se apareció por más de 40 días a más de 500 personas con pruebas indubitables, pruebas que no se podía negar que él había resucitado. Por supuesto, ya no con un cuerpo humano, sino como el primogénito de la creación. Colosenses 1:15, ya él era el Dios todopoderoso, aunque no se aparecía con toda su gloria, porque fulminaría a esas más de 500 personas que se les apareció. Y dice aquí que les enseñó acerca del reino de Dios. Jesús en más de una parábola enseñó acerca del reino de Dios, del reino de los cielos, y estas enseñanzas son referentes al reino de Dios.
El reino de Dios, según la Biblia, según lo que uno estudie en la palabra del Señor, a veces el enfoque es, al menos cuando Jesús vino al mundo, Juan el Bautista y luego Jesucristo, dijo: el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, a los seres humanos. Se refería que el Rey Jesús se aparecía a los seres humanos. El reino de Dios es todo lugar donde Dios reina, en palabras sencillas. A veces el enfoque o los versículos o el párrafo que uno lee se refiere a 1000 años en que Dios gobernará en la persona de Jesús, desde Israel al planeta Tierra, desde Jerusalén, desde un templo que será el cuarto templo que se edificará, de donde será el trono de Jehová, el trono de Jesús, y desde ahí Él gobernará al mundo. Y aquí en Hechos capítulo 1, versículo 3, dice que se les apareció a más de 500 personas enseñándoles acerca del reino de Dios. Y luego vemos aquí que Él sube al cielo, dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque tanto los discípulos de Jesús como los judíos en general, en las sinagogas y en el templo se les enseñaba a través de las profecías del Antiguo Testamento que iba a venir el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Mas ellos miraban solo una parte de las profecías, donde venía como un guerrero, como un libertador, a libertar a Israel de sus enemigos, de los pueblos que los asedian y que los quieren devorar, destruir, hacer desaparecer del mapa del mundo, porque Israel ha sido un pueblo muy sufrido, muy sufrido. Los cristianos amamos a Israel, amamos a Jerusalén, amamos a los judíos, los cristianos, en este caso evangélico, que es su servidor, y todo verdadero cristiano, pues amamos a Israel, porque es un mandato de Dios que hay que orar por la paz de Jerusalén, que hay que bendecir a Jerusalén y no estar en contra de los judíos, porque Dios escogió a ese pueblo desde antaño para su gloria y su honra, aunque la mayoría de ellos les han sido infieles a Dios, pues hay promesas de Dios para ellos que son su pueblo, y un día Dios les pedirá cuentas a ellos, a usted y a mí y a toda persona. Dios nos pedirá cuenta de lo que Dios quería de usted y de mí, de lo que Dios quería de su pueblo Israel, y Dios es el que juzga un día. Pero entre tanto bendecimos a Israel y oramos por la paz de Israel. Los discípulos le preguntan en Hechos 1:6, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ellos decían, ya, ¿y si Jesús se va a ir? Si Jesús se va a ir, entonces ¿cómo se va a restaurar Israel? Pero ellos no entendían las profecías, que hay profecías con un enfoque de una primer venida y otras profecías que enfocan una segunda venida de Cristo. Ya la primer venida sucedió y se estableció el reino de Dios a través de Jesucristo y de sus primeros seguidores con poder y gloria, pero en forma espiritual. Y aunque Jesús literalmente vino al mundo, el Rey de Reyes, el ungido de Dios, el enviado de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios humanizado en la persona de Jesús de Nazaret, vino al mundo, nació de la Virgen María y predicó la verdad y nos enseñó la verdad, y aquí está en la Biblia la verdad, para que usted y yo la sigamos, la obedezcamos y así tengamos vida eterna a través del sacrificio
que nuestro Señor Jesucristo ofreció una sola vez y para siempre, llevando los pecados de todo aquel que se arrepiente y le recibe por la fe en el corazón como su Señor y Salvador. Luego Él volverá en su segunda venida. Dice aquí el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Costa Rica, donde yo vivo. Hasta aquí el tercer mundo que llaman. Hasta Centroamérica, hasta Costa Rica, y me seréis testigos hasta el fin del mundo. Y esta palabra ha llegado aquí a los confines de la tierra como testimonio. Y habiendo dicho estas cosas, dice el versículo 9, viéndolo los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Una nube ocultó de los ojos a Jesús, dice el versículo 9. Bueno, y luego se le aparecen dos ángeles allí, sigue diciendo, y les dice a aquellos discípulos, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y las profecías bíblicas dicen que subió en el monte de los olivos y que regresará al monte de los olivos, según las profecías bíblicas. La Biblia es clara y sencilla, pero hay que buscar a Dios con humildad, con un corazón de niño, y no con una prepotencia religiosa. Yo soy el verdadero cristiano, yo soy el verdadero hijo de Dios. Y hay mucha gente que se llama cristiano y viven condenando y señalando y juzgando, y de eso no se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios se trata de que Dios quiere salvar a toda persona, aún a esa prostituta, aún a ese drogadicto que la gente llama la lacra de la sociedad, aún a ese mendigo que no se baña o que huele mal, hediondo, que no tiene que comer. Aún él tiene perdón y salvación de Dios y entrada gratuita a la salvación a través del Mesías, de Jesús el Señor, como dicen los judíos de Yeshua. Estos versículos son claros y vamos a seguir ahí leyendo. Voy a abrir la Biblia aquí en Isaías, voy a buscar. En Isaías habla mucho de Jesucristo. De hecho, los teólogos llaman el libro de Isaías el Evangelio de la Torá, el Evangelio del Antiguo Testamento. Tiene 66 capítulos, igual que la Biblia tiene 66 libros. Al menos no la Tanaj, pero sí la Biblia cristiana tiene 66 libros, pero así el libro de Isaías tiene 66 capítulos, y en el capítulo 9 les voy a leer el primer párrafo de Isaías 9, del 1 al 3, habla de la primer venida de Cristo. Y consecutivamente, o sea, seguidamente, habla de la segunda venida de Cristo. Yo he dicho en otras enseñanzas que al entender la Biblia hay que entenderla cogiendo todo el contexto, no solo inmediato, sino de todo el libro de la Biblia y aún de toda la Sagrada Escritura, para hacer una sana hermenéutica, una sana exégesis, para tener una mente abierta al panorama de lo que Dios quiere decirnos. Porque si tomamos versículos o párrafos, inclusive aislados de todo el contexto bíblico, pues no vamos a entender correctamente la Biblia. De ahí que muchos tropiezan con la Biblia y dicen, pero ese está hablando del milenio y el contexto inmediato habla de la primera venida de Cristo.
pero aún hay versículos que en un solo versículo habla de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Hay versículos en la Biblia. Y ya yo lo he comprobado en otras enseñanzas. Ahorita vamos a leer aquí de la primera venida de Cristo y vemos que en el mismo libro del Antiguo Testamento, en Isaías, sigue hablando en forma seguida de su segunda venida, y aquel que no tiene la guianza de Dios o la humildad para entender lo que otros quizás enseñamos, entonces se equivoca al interpretar la Biblia porque no se sujeta a la revelación de Dios. Recordemos que el mejor maestro no es aquel que tiene varios doctorados, ¿verdad?, en teología, en Biblia y demás, sino que el verdadero intérprete de la Biblia es aquel pues, que sí tiene una sana exégesis y hermenéutica, pero que se sujeta a la revelación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un mejor maestro que los teólogos más grandes del mundo, que los doctores en teología más grandes del mundo. Al menos su servidor no tiene ni siquiera licenciatura en Biblia. Quizás porque me ha tocado la vida muy dura y trabajar y tanto que me gusta estudiar la Biblia, pero no he tenido dinero para tener el doctorado. Pero menos ni la licenciatura ni el doctorado. Pero sí enseño con seguridad de este tema porque estoy seguro que es una sana interpretación. Y dirá alguien, ¿por qué está tan seguro? Bueno, porque no choca un versículo de la Biblia con otro. Si alguien estuviera a mi lado y me dice, pero el otro versículo dice tal, entonces trataría de explicarle la interpretación que no choca un versículo con otro. Por ejemplo, los que enseñan que el arrebatamiento es en la segunda venida de Cristo, hay muchos versículos que chocarían con esa interpretación. Con todo respeto digo esto, porque hay grandes maestros que por supuesto saben mucho más que su servidor, pero no por eso no se puede, o sea, cualquier persona se puede equivocar, aún los más grandes teólogos. ¿Cuál es el teólogo más grande de la Biblia? Le pregunto yo a ustedes que me escuchan. Pienso yo que el teólogo más grande de la Biblia fue el apóstol Pablo. Él era un fariseo de fariseos, él era un judío de hueso colorado, como dicen allá por el sur de Sudamérica, de hueso colorado. Era un verdadero judío, él era un verdadero rabino, o sea, él había sido enseñado por el mejor rabino de aquel entonces. Y aparentemente, según la historia, ¿verdad?, de Gamaliel. Y sin embargo, Dios le reveló la palabra de Dios porque perseguía a los cristianos. Odiaba a los cristianos como alguna gente que odia a los cristianos hoy día, que los llama fanáticos, herejes, hasta ignorantes y demás. Así nos tratan muchos. Pero a pesar de eso, estamos seguros de que Dios nos ha salvado y que Dios nos revela su palabra en su misericordia. Y cuando digo nos revela, no es que nos salimos del canon sagrado, sino que basamos nuestras enseñanzas sin salirnos ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra de Dios. Les leo aquí en Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
y los que moraban en tierra, es que aquí lo tengo, escribí algo a la par y no lo entiendo muy bien. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hasta allí habla de la primer venida de Cristo. Hasta ese versículo habla de la primer venida de Cristo, luego habla de la segunda venida de Cristo. Y estos mismos pasajes están en Mateo capítulo 4, versículo 12 al 14. Mateo 4 del 12 al 14 tiene la realidad de lo que fue una profecía. Recordemos que Jesús se crió en Nazaret. Muchos dicen que en la India, allá en Egipto. No fue. La Biblia enseña claramente que se crió en Nazaret. Por eso le llamaron Jesús Nazareno. Por eso dijeron, de Nazaret podrá salir algo de bueno. La Biblia dice que en su niñez y en su pubertad, en su preadolescencia, Jesús se sujetó a José y a María, a su padrastro y a su madre, en todo como un buen hijo. Gloria a Dios. Y como un buen judío iba a la sinagoga y al templo a las fiestas dedicadas a Dios, sobre todo las 3 o 4 fiestas principales judaicas. Entonces estos versículos se cumplieron literalmente en la persona de Jesús. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret y empezó su ministerio en Capernaum. Dice ahí que el pueblo que estaba en tinieblas, en sombra de muerte, vio gran luz. Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús le dijo a los fariseos, yo vine para que los ciegos vean y los que dicen que ven sean cegados. Porque los fariseos estaban ciegos, creyendo que porque eran judíos, creyendo que porque conocían los 613 mandamientos de la Torá, de la ley de Dios, eran salvos, y Jesús los trata de hipócritas. Si me escucha algún judío, no se alabe mucho por ser judío, porque tú puedes ser judío y condenarte tu alma y tu espíritu por una eternidad. Y se lo digo a usted que me escucha con mucho respeto, pero con veracidad, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Porque no es el que conoce la Torá o la Tanaj el que tiene vida eterna, sino el que la obedece, el que la practica. Y la ley de Moisés señala a Cristo de 1.000.000 de formas, pero muchos no lo entienden, así como cuando Yeshua vino al mundo y nació de la Virgen María, desde el Sanedrín hasta los demás judíos, la mayoría le rechazaron. La Biblia dice, a lo suyo vino a salvar y los suyos, los judíos, no le recibieron. Juan 1, versículo 11. Pero todo aquel que recibe a Jesús, Dios nos da poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Sea judío o sea gentil, todos necesitamos, griego o judío, sabio o no sabio, todos necesitamos a Jesús en el corazón para ser salvos y para que Dios nos dé esa sabiduría del cielo para interpretar correctamente no solo la Tanaj, no solo la Torá, sino toda la palabra de Dios. Los primeros 2 versículos es más bien que hablan de la primera venida de Cristo, Isaías 9, 1 y 2. Se cumplieron literalmente en el Nuevo Testamento, como así está escrito, y no se los leo, pero se los podría leer, pero dicen lo mismo, ya lo he leído muchísimas veces. Ahora le leo la segunda parte donde habla de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver dónde está aquí el versículo 3 en adelante, Isaías 9:3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y como se gozan
cuando reparten despojos. Porque quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Bueno, este versículo 4 se refiere a la primera venida y a la segunda venida, pero en la segunda venida es como en una forma más literal, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Aquí habla de guerra. Recordemos que Jesús viene en su segunda venida como un gran guerrero. En su primer venida, él entró a Jerusalén en un pollino, manso y humilde, cumpliendo la profecía de Zacarías, ¿verdad? Que tu rey viene a Israel manso y humilde, montado en un pollino, en un asno, en un animalito pequeño. Así estaba escrito a través del profeta en el Antiguo Testamento y se cumplió literalmente en Jesús. Pero en la segunda venida dice Apocalipsis 19 que Jesús viene en caballo blanco, porque los conquistadores de antaño, cuando conquistaban otra nación, otro pueblo, el conquistador venía ahí con unos esclavos amarrados